Bienvenidos a un estudio en la palabra, estudios bíblicos enfocados en la cruz de Cristo. Bienvenidos hoy a un estudio en la palabra. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Lauren Larson, el doctor Don Paul Gray, el doctor David Watts, y estamos alegres de tenerles con nosotros. Eso quiero que sepan. Y yo creo que el material que estamos manejando el día de hoy y le hemos estado manejando en las últimas programaciones, yo creo que es un material extremadamente importante, muy importante. Y a menos de que el creyente entienda esto, lo que estamos tratando de decir, no pueden vivir una vida victoriosa. No dije que no pueden ser salvos, claro que sí, pero vivir una vida victoriosa es algo completamente distinto. Y es la voluntad de Dios que cada creyente viva una vida victoriosa. Una vez más lo digo, Dios no demanda perfección, la Biblia no enseña perfección, pero sí enseña que el pecado no se debe de enseñorear sobre nosotros, y con eso estamos tratando. Solamente Dios sabe la cantidad de cristianos que se dan por vencidos porque tratan esto y aquello. Y bueno, Dani me dio un libro hace un tiempo atrás. El hermano escribió allí, si quiere tener victoria sobre el pecado o algo así, ayune 30 días o 20 días o algo así. Y, y yo conozco la persona que lo escribió, es un hombre de Dios y lo tengo en muy alta estima, y él está haciendo una gran obra para Dios. Y usted dice, bueno, pero no sé cómo se puede equivocar en algo así, haciendo una obra tan importante para el Señor, ¿no? El que toma esa dirección, ¿cómo va a ser algo así? Pero sí ama a Dios y él está haciendo una gran obra para el Señor. Lo que dijo allí está mal, no es correcto. Y yo puedo mirar en mi propia vida y ministerio las cosas que he dicho, y mirando esto está mal. Y alguien dice, bueno, no lo debe de admitir. Bueno, admitir la verdad realmente no es algo malo, es bueno. Así que, entonces, yo creo que él está empezando a ver de lo que estamos hablando, ¿no? Del ministro que estaba mencionando. Es la voluntad de Dios que usted vive una vida victoriosa. La palabra de Dios nos dice cuándo. ¿Y usted quiere decir algo, doctor Bueno, Gray? me gustaría seguir la discusión que teníamos sobre cómo vivir la vida cristiana. Y esta escritura ha estado en mi mente mientras hemos estado discutiendo esto. Romanos 12, 1 y 2, todo lo hemos predicado, lo hemos enseñado y lo conocemos. Así que, hermanos, os Que ruego presentéis. por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos. Yo creo que Pablo admitiría que está diciendo presente su vida, no solo el cuerpo, pero su vida, en sacrificio vivo. Noten esa palabra sacrificio, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y este es el punto clave. No os conforméis Así a este es. siglo. Ahí donde vive la gente, están viviendo conforme a este siglo, y cuando son salvos, ese conformarse a ese siglo tiene que ser quebrantado, y ahí es donde el mensaje de la cruz va a quebrantarlo. Correcto. Pero dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y Esa perfecta. es la meta. Esa es la meta. Así es. Estamos de acuerdo, esa es la meta de todo hijo de Dios. Entonces, ¿cómo lograrlo? Entonces, la pregunta que hacemos y cómo hacemos con Romanos capítulo 3, estamos hablando del poder de la sangre, el poder de la cruz. Cuando usted usa el mensaje de la cruz, estoy asumiendo que está hablando de la sangre también, el poder de la sangre Correcto, derramada. sí. El Calvario, usted está hablando del Calvario y lo que sucedió en Gólgota, etc. Este es mi punto. Cuando la gente cae y tropiezan, y siempre lo hacen, yo lo he hecho, usted lo ha hecho, todos los hemos hecho, pero estoy pensando en un miembro de la iglesia que tuvo una experiencia maravillosa de conversión años atrás en una iglesia que pastoreaba, y regresó a mí tal vez 1 o 2 meses después. No se acercó a mí en la iglesia, sino que me vio en algún lugar. Tal vez llegó a mi oficina o a mi casa y estaba llorando. Y esto sucede bastante. Se había emborrachado.
y se sentía bien decepcionado y no sabía qué hacer. ¿Y sabe lo que hice? No conocí el mensaje de la cruz tanto como lo conozco ahora. Conocía un poquito, sabía un poco, pero no lo que conozco ahora. Pero me recuerdo que regresamos a la iglesia y me arrodillé en el altar y lo dirigí en oración. Y lo que hice fue que en mi oración literalmente lo dirigí de regreso al Calvario. Lo dirigí al punto del arrepentimiento. Entreguémoselo a Cristo. Él es rápido para ¿Y cuál perdonar. fue su reacción? Bueno, él lloró y se levantó y no me recuerdo que él cayó en eso otra vez. Nunca me recuerdo que lo hizo otra vez. Si lo hizo no me contó, pero me pareció a mí como, y le dije esto, y le dije, usted va a tropezar y va a caer, pero usted tiene que regresar al Señor. No dije a la cruz, pero le dije al Señor, tiene que regresar al Señor y tiene que Correcto. arrodillarse a Él y tiene que contarle su Es lo problema. mismo. Y aquí es donde la idea de la cruz es un símbolo precioso y yo creo en él. Pero yo quiero usar más la idea del altar. Tiene que rezar al altar. Bueno, tratemos con varias cosas, hermano, porque usted ha presentado ciertas cosas que tienen que discutirse. Primeramente, el arrepentimiento no es liberación y No tenemos lo que es, reconocer no lo eso. es. El arrepentimiento simplemente es alejarse Admitir. de una dirección que estaba tomando, dando la media vuelta, 180 grados, reconociendo que yo estoy equivocado y que yo soy lo que Dios dice. Si fue una acción, entonces reconozco que Dios dice que está mal. El arrepentimiento es necesario. Por eso es que Primera de Juan 1:9 existe y, bueno, Primera de Juan 2:1. No quisiera que pecaseis, pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. Y eso tiene que ver con justificación. La justificación propiamente entendida dice de que yo puedo 1000 veces si necesito en un día venir y regresar a pedirle perdón a Dios y Dios jamás nos retendrá eso si mi fe está centrada en su plan de redención. Pero cuando llegamos a Romanos 12:1 y 2 y comenzamos a estudiar esos versículos, es una nueva sección de Romanos y Pablo encapsula toda su enseñanza sobre la santificación en esos dos versículos. Dice aquí que debemos presentarnos, la palabra dice así, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Y esa es exactamente la misma palabra griega que se encuentra en Romanos capítulo 6, versículo 13. Y ese versículo nos dice cómo debe suceder la santificación, que debemos ceder o presentarnos a Dios como una persona viva de entre los muertos. Ahora, lo que esto significa es que a diario el individuo está presentándose ante Dios no como aquella persona que conquista, sino como aquella persona que depende de Cristo y de lo que Él hizo por nosotros en el Calvario. El Espíritu Santo entonces tiene la libertad de transformar algo que yo no puedo hacer. Ser conformados, no al mundo, sino transformados. Y eso es una metamorfosis. Significa que la obra que está sucediendo no es algo que yo esté haciendo, sino más bien que algo está sucediéndome a mí. Una vez más, el objeto de la fe determina si el Espíritu Santo obra en mí o no. Y también la renovación del entendimiento. La palabra para entendimiento es nous, y es la misma palabra en el griego cuando uno va a Efesios 4, donde dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y es más que solo psuke, que es la palabra normal en el griego para mente. Nous realmente indica todo el centro moral interno. Y cuando Pablo dice en Efesios 4, creo que es 22 o 23, renovaos en el espíritu de vuestra mente, esa renovación en el griego es presente indicativo activo, es un proceso activo sin fin, una renovación continua, pero el término en el griego es pasivo, lo cual significa que esa renovación no es algo que yo pueda hacer, es algo que tiene que hacerse conmigo. Yo soy el que recibe esta renovación, así que el creyente que, bueno, habiendo dicho todo esto, el creyente que entienda cómo vivir para Dios falla. Beben o lo que sea. Primero nos tenemos que arrepentir, reconocemos que esa es una acción incorrecta
la identificamos. La identificación es importante. En segundo lugar, dependemos. Es la primera palabra, identificar. La segunda palabra es depender. Dependemos del proceso de Dios para el cambio y nos presentamos ante Dios como una persona viva de entre los muertos y dependemos del fluir del Espíritu Santo, la gracia de Dios para hacer algo, no solo en el sentido de perdón, pero para renovar mi hombre interno, para poder reedificar a mi hombre interno, para poder sacar de mí el deseo de beber. Yo no puedo hacer esto en mi propia persona. Solo el conocimiento de que está mal no me va a cambiar. Es una dependencia de Cristo y de lo que Él hizo por nosotros en el Calvario, que establece un pacto que permite al Espíritu Santo obrar en mí. Si yo le enseño a los creyentes a depender de eso, entonces su trabajo, identificar el error, depender de lo que Cristo ha hecho por nosotros en el Calvario y recibir consistentemente la ayuda que necesitamos para ser cambiados, y después seremos cambiados y probaremos cuál es esa buena y perfecta voluntad de Dios para sus vidas. Pero este es el proceso de ser cristiano. Si no entendemos este proceso, podemos arrepentirnos todo el día y así será, pero necesitamos la liberación. El Espíritu del Señor está aquí para libertar. ¿Qué no es eso lo que dijo Jesús? Que predicamos la liberación a los cautivos. Muchas personas se equivocan con el arrepentimiento como para liberación. Sí. Y porque la carga se va, el Señor ha perdonado a la persona y yo creo que eso es lo que hace que ellos piensen eso, ¿no? Correcto. Yo soy libre ahora, etcétera, etcétera. Y a realmente veces no lo sí son. sucede. Bueno, sí, claro. Puede. A veces sí. Le sucedió Pero a mi padre. si hay algún cambio, jamás es algo que nosotros hayamos hecho. Solo iniciamos por fe. Yo creo que es un buen punto, hermano Swagger. Y su audiencia necesita escuchar eso. Arrepentimiento no es. siempre significa que ha sido libertado. Tenemos que ir a la pausa, ya volvemos. Así que no se vayan. Estamos de vuelta. Tenías una pregunta que querías presentar. Sí. Siguiendo Bueno, esta antes, discusión. Me permite, bueno, vamos a dirigirnos a eso, pero quería añadirle algo al tema de arrepentimiento y liberación, esa conversación. Recordemos que el arrepentimiento solo significa dar una media vuelta. Ahora, en su ejemplo, fue una persona que había recibido a Cristo y libre tal vez de la bebida y él está caminando con Cristo correctamente y después una noche, por cualquier razón, él da una media vuelta y regresa a beber. El arrepentimiento simplemente significa que él se dio esa media vuelta otra vez y comenzó a dirigirse en la dirección correcta. El problema es el contenido del corazón. Toda acción viene del contenido del corazón. Bueno, en ese caso, él tenía tristeza piadosa, bien triste. Él se me acercó y lo compartió conmigo. Y después nos Correcto. pusimos a orar. Y todo eso es correcto. Y bueno, y si entendemos, el arrepentimiento no cambia el contenido del corazón. Simplemente es una admisión del hecho de que yo hice lo equivocado. ¿Está diciendo que no elimina la naturaleza pecaminosa? No. Eso es Bueno, lo que está una vez diciendo. No, la eso tiene que naturaleza ser pecaminosa aclarado. permanece Ese es el punto. allí. Todavía Sí. tiene que tratar con la naturaleza pecaminosa. Sí, bueno, una vez más, el único medio que se nos ha dado para vivir libres del impacto de la naturaleza pecaminosa es fe en Cristo y lo que Él hizo por nosotros en el Calvario. Así que si yo no entreno a ese creyente para pedir no solamente perdón, pero para vivir libre del impacto de la naturaleza pecaminosa, entonces la persona puede ser perdonada y determinar jamás volver a hacer eso otra vez, pero el mismo deseo surgirá otra vez en él, porque su fe tiene que estar centrada en Cristo para que ese deseo pueda ser removido. Seguro. Y me gustaría decir algo, por eso es que lo volví a mencionar. Yo digo que es una garantía, bajo la autoridad de la palabra de Dios, que todos y cualquiera, que todo mundo puede ser libre de cualquier cosa. Mire, yo simplemente lo creo. Creo que el poder del Espíritu de Dios es suficiente para hacerlo. Ahora, miren, el arrepentimiento y la verdadera liberación produce una libertad del pecado. Ahora, tal vez no suceda Bueno. la primera semana. Bien, pero de la manera como sabemos eso, es que Jesús expió todo pecado. Correcto. Aún en la la doctrina cruz. de echar fuera a los demonios.
Ese es un acto. Y el Señor dijo que aún en esa situación los demonios pueden Sí. regresar. En Romanos capítulo 8. No pierdas la idea, por favor. Sí, bueno, ya estamos llegando. Bueno, pero... nos estamos yendo en otra dirección. muy bien, entonces disculpe. Regresando a vivir la vida cristiana, el ejemplo que yo presenté fue una persona que regresó a beber, no lo quería volver a hacer, pero lo hizo. Se arrepintió y estaba bien triste. Y hicimos oración, el Señor lo bendijo, le ayudó, y cuando se alejó de ahí, él sabía que había sido perdonado y estaba listo para comenzar otra vez. Esa persona se convirtió en un miembro fiel y todavía está en la iglesia hoy, gracias Qué a bien. Dios. Entonces, tuvimos una buena relación. Yo no lo miro, de vez en cuando tenemos contacto a través de Facebook, pero mi punto es, regresando a Gálatas 2:20, con la doctrina del mensaje de la cruz, con lo que ustedes presentaron, ¿cómo incorpora lo que dijo Pablo? Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Por favor, ¿me lo pueden explicar? No entiendo la pregunta. Bueno, ¿cómo se relaciona el mensaje de Cristo? Bueno, es perfecto. El mensaje de la cruz. Perfectamente, porque describe todo el mecanismo, simplemente uno que traté de explicarles antes. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Pablo reconoce que en su experiencia de salvación es unido a Cristo, bautizado en Cristo y crucificado con Cristo. Esto es cierto de cada creyente, aunque no habrían visto, Pablo nunca vio a Cristo en toda su vida, así que él habría sido como usted y como yo. Somos unidos con Cristo como resultado de nuestra fe, crucificados con Cristo. Yo soy crucificado con Cristo. Sin embargo, yo en la salvación. en la salvación soy unido y crucificado. Sin embargo, aquí estoy yo. Yo aún estoy Está aquí. en dependiendo Cristo. de la cruz, Sí. crucificado Sí. con Cristo. Ahí es a donde quiere llegar en este Dependiendo versículo. totalmente de la cruz, lo que Cristo hizo en la Sí. cruz, no en ese madero, sino de lo que Él hizo allí. Correcto. El mensaje de la cruz, a veces de la manera que los predican es hecho más fácil de lo que es, mas sin embargo es bien fácil, pero mi punto es diario, eso es lo que quería Muy bien. enfatizar, es diario y tal vez es hora tras hora, ¿estoy correcto? No, tiene toda la razón, pero sigamos los versículos a su conclusión. Bueno. Con Cristo estoy juntamente Ya no crucificado vivo y yo. ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Entonces ahora Pablo enseña que él depende de Cristo en él. ¿Qué ¿Lo es puedo eso? detener por un momento? Es el poder del Espíritu Eso fue Santo. años después de que él fue salvo. Sí, Años han claro. pasado y ya había hecho varios viajes misioneros y ahora todavía está hablando de la vida crucificada. nunca se detuvo. Y bueno, porque él nos va a decir cómo vivir en este versículo en Gálatas 2, 20 y 21. Muy bien, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ya no depende de Correcto. él, de quien él es en la carne. Y ya no yo, mas vive Cristo en mí. Él depende del Espíritu Santo. Ahora miren a dónde va. Y lo que ahora vivo en la carne, ahora lo vivo de esta manera, en la fe del Hijo de Dios, el cual, ¿en quién está su fe? Correcto. En el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y yo no frustro la gracia de Correcto, Dios, sí. porque si la justicia viene por la ley, Cristo ha muerto en vano. Entonces su fe está en Cristo, aquel que lo amó y se entregó a sí mismo por él. ¿Dónde fue eso? Si usted nota, Fue- ese versículo comienza con la cruz y cierra con la cruz. Correcto. Sí, miren, su fe está en Cristo y lo que Cristo hizo por él en la cruz. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahí está la persona de Cristo y la obra de Cristo como el objeto de la fe de Pablo. Y él tiene eso como el objeto de fe para la transformación. En vez, él dice, no desecho la gracia La de gracia Dios. de ¿Qué significa Yo eso? creo que significa literalmente que- significa cortar o eliminar la gracia, sino, bueno, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley, esa vida que quiero vivir de Viene por justicia, la ley. fuese la justicia, lo que yo hago, entonces por demás murió Cristo.
Así que Pablo está enseñando que su fe en Cristo, lo que Él hizo por Él, es lo que le provee a Él esa vida que Él vive, y está rehusando entrar a una mentalidad legalista porque Él sabe que eso va a frustrar y dañar la obra Bueno, del Espíritu Santo. Creo que ese versículo encapsula lo que el hermano Larson dijo en otro programa. Para mí, esto muestra el gran intercambio que sucede con Pablo y, bueno, este gran intercambio que yo estoy crucificado con Cristo, la vida que yo vivo ya no la vivo yo, sino que la vivo. Entonces, esa parte de ese intercambio, nosotros recibimos lo bueno del intercambio. Dios pagó, Cristo pagó la pena por nosotros, y creo que eso realmente encapsula todo eso, porque como dijo, yo estoy muerto a la ley, muerto al pecado, ahora estoy vivo en Cristo. Correcto, pero recordemos que lo que cambia todo en el nuevo pacto es que por causa de la cruz, el Espíritu Santo ahora puede vivir en mí. Así que la clave para la vida cristiana es el entendimiento de cómo el Espíritu Santo obra. ¿Obrará Él en mí para transformarme basándose en lo que yo hago o basándose en mi fe y dependencia de Cristo? La fe exclusivamente. Es fe exclusivamente. Tengo otra pregunta. Explíqueme lo que sucede en verdad cuando Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Qué es lo que sucede? Y usted también. Sí, pero esto parece que es a diario. No. Tiempo auristo, en el Constante. pasado, con Cristo estoy juntamente crucificado. Él reconoce que es una realidad. Es Romanos 6, 3, 4 y 5. ¿O no sabéis que todos los que habemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Es exactamente la misma idea. Pablo está expresándola. Él la explicó en Romanos y era más simple en sus escritos más tempranos en Gálatas. Así que es la misma ideología. Él está identificándose con la muerte a través de su unión con Cristo. Lo mismo que estamos tratando de hacer acá. Correcto. Entonces, Si usted se conecta con algo que no sea la cruz en lo que refiere a Cristo, pierde. Explíquelo. Bueno, cada cosa que recibimos de Dios, nuestra vida eterna, el bautismo con el Espíritu Santo, fruto del Espíritu, los dones del Espíritu, todas estas cosas son lo que Jesucristo hizo en la cruz e hizo posible que nosotros Estoy de acuerdo. tengamos eso. Siempre he creído eso. Y nosotros nos apartamos cuando tratamos de hacer estas cosas propiamente y tratamos de hacer posible las cosas que hacemos si no lo Estaba podemos leyendo hacer. un artículo que era un erudito tratando de sacar de los escritos de Lutero su doctrina de la cruz. El artículo fue titulado La teología de la cruz por Lutero. Estaba interesado y quería ver cómo entenderlo. Y en este artículo estaba mostrando cómo Lutero trató con la cruz. Y era algo continuo, una consideración de él, era algo continuo, diario en su vida, y estaba hablando de ser crucificado con Cristo a diario. Tengo que rezar y leerlo otra vez más cuidadosamente. correcto. Mire, en el comentario de Lutero sobre Gálatas, si es que fue su último pensamiento sobre la santificación, realmente pone la santificación sobre las espaldas del creyente. No entiende lo que acabamos de describir y tenemos que tener mucho cuidado con eso. Pero mire, en su comentario en Gálatas, él muestra que la santificación se produce mientras usted se esfuerza más. Así que tal vez la puede entender para justificación, pero no para la Ya entiendo. santificación. Así es, no se pierda la próxima programación. Gracias por acompañarnos en un estudio en la palabra.